2022 puede definirse de muchas formas, y una de ellas, por extraño que suene, es que ha sido el año de los Pinochos. Sé que es raro, pero pensadlo, hemos tenido un Pinocho ruso con la voz de Pauly Shore, vamos a tener la peli de Pinocho en stop motion de Guillermo del Toro que luce apelotonante, también tenemos ahí una peli súper rara que por algún motivo tiene al tío que hace la voz del padre de Jimmy Neutron como uno de los guionistas, y tenemos el remake de Disney, que es del que vamos a hablar hoy. ¡Yupi! Pinocho, dirigida por Robert Zemeckis, es uno de ya incontables remakes de Disney que mezclan live action con animación por ordenador. Si me conocéis ya sabéis que mi opinión sobre estos live actions es que o me dan igual o les tengo tirria. Les tengo tirria, y esto lo dice mucha gente, tanto fans de la animación como gente que forma parte de la industria, porque se sienten como muy condescendientes. Parecen películas hechas para gente que ve la animación como algo de niños. Es en plan, ay sí, esas pelis que veías tú de niño, esos son dibujos, son para niños, estas son las verdaderas versiones en live action, súper oscuras, con visuales hiperrealistas. Ya me conocéis, yo le tengo bastante manía al remake live action del Rey León, esa película me pareció horrible. Otras como el remake de La Bella y la Bestia o el del Libro de la Selva también me parecieron horribles, pero luego también he de decir que algunos, como el de Dumbo, o si se puede contar como remake, la película de Christopher Robin, sin parecerme peliculones, sí que me gustaron, porque no se calcaban del guión de las películas originales o de las franquicias en las que estaban basadas, sino que hacían algo nuevo. Y en el caso de esta Pinocho, si bien no me moría de ganas de verla, al menos por los trailers lucía bastante mejor que muchos otros remakes. O sea, no hacía lo típico de mostrarse súper oscura, ni hacer que los personajes sean abominaciones hiperrealistas, y se notaba cariño por parte del equipo involucrado en la película original. Algo a tener en cuenta, eso sí, es que el director de esta película es Robert Zemeckis, que sí, es un gran director, dirigió Regreso al Futuro, Roger Rabbit y Forrest Gump, entre muchas otras, pero también es un director que la opinión general es que cayó bastante bajo a partir de la década de los 2000, cuando empezó a hacer esos experimentos en motion capture como Polar Express o esa peli tan rara de Cuentos de Navidad. Yo personalmente es un director al que me siento completamente mixto. Roger Rabbit es una de mis películas favoritas. Esa adaptación de Las Brujas de Roald Dahl que sacó hace unos años a mí me gustó bastante, me pareció mejor que la versión de Jim Henson, creo que fue más fiel al libro. Pero luego otras como pues Polar Express, mira, yo sé que es considerada un clásico navideño y a mí de pequeño me encantaba, pero es que yo lo siento, esa película ha envejecido fatal, la animación CGI es horrenda, es súper ñoña y no pasa nada. ¿Que el mensaje es bonito y tiene un final bonito? Sí, pero por lo demás es un desastre de película en mi opinión. Antes de verme esta película decidí verme también la Pinocho original, porque era una película que no había visto desde que era súper pequeño y de la que no recordaba exactamente mi opinión. Y sinceramente, aún tras tantos años, es una película maravillosa, me encantó, es indudable su estatus de clásico. Para su época es una pasada lo que lograron hacer con los visuales, es increíblemente encantadora, todas las canciones me encantan, todos los personajes son maravillosos, ese doblaje argentino es una preciosidad, me encanta que todos hablan con acento argentino, y por encima de todo tiene esa cualidad que tienen muchas películas de animación antigua y también películas como El cine de Don Bluth, Socorro soy un pez, o más recientemente Ratones y zorros, que es una película que tú la ves y tiene como hasta cierta magia, es una película que sientes como que estás viendo un sueño desplegándose ante ti. Así que sí, este remake, a pesar de que por los trailers no me lucía mal, también había que tener en cuenta que lo tiene difícil para llegar a la altura de la original. ¿Y qué tal está? Vamos a averiguarlo. Ya todos conocemos la historia de Pinocho, el niño de madera que fue creado por Geppetto en su taller y que le dio la vida a el Hada Azul, y ahora con la ayuda de Pepito Grillo tiene que aprender sobre la vida, sobre el bien y el mal, y no dejarse llevar por las malas tentaciones si quiere convertirse en un niño de verdad. Pero en este mundo de zorros y gatos parlantes y parques de atracciones locos, esto no será tan fácil como parece. Como ya dije antes, algo que agradezco de esta película es que, a diferencia de otros remakes live action que son súper oscuros y dicen, esto es para adultos, la versión animada es para niños,
Esta película sí que realmente se nota que sí que quiere recapturar el tono de la película original, esa magia que mencioné antes. Se nota que va dirigida a un público más infantil que otros remakes live action de Disney, lo cual está bien. La película original también iba dirigida a un público más infantil, aunque tenía sus toques de cine de terror. Y aunque el intento es admirable y estoy seguro que detrás de esta película hubo un equipo que puso su pasión y esfuerzo, yo lo siento, pero esta película la sentí, como muchos otros remakes live action de Disney, súper manufacturada y falsa. Momentos que en la película original se sentían increíblemente encantadores y bellos, como cuando Geppetto cantaba y jugaba por primera vez con la marioneta de Pinocho, aquí se sienten súper ñoños y edulcorantes. Hay muchas partes que en la película original me parecían muy bonitas y aquí me hicieron sentir una vergüenza ajena tremenda. Y es que no sé cómo decirlo, pero hay algo en la película que no se siente nada sincera. Aunque sí que quiero dejar claro que no es terrible. No es un remake tan horrible como el del Rey León o esa pseudo secuela de Mary Poppins que contradecía por completo el mensaje de la original. Sí que hay momentos que me parecen remarcables. Por ejemplo, me gustó mucho la forma de la que esta película interpretó a Gedeón y a Honrado Juan. La escena con ellos dos me pareció lo mejor de la cinta. En concreto, Honrado Juan con la voz de Eduardo Bosch, ese es Mordecai, esta Matoa, la canción de Tralalarí, el arte es para mí. Esa escena me pareció muy encantadora. Esa creo que fue la única parte de la película en la que realmente lograron recapturar esa magia sin que se sintiera cínica. Artista de verdad, ni golosinas he de comprar y un casco entero para montar y nunca más he de trabajar, vivir para gozar. Tralalarí, artista yo nací. Bueno, esa y también la parte de sí, ni los yo me sé mover, esa parte también visualmente lucía muy chula. Y también hay ciertos cambios que no voy a decir que no me parecieron curiosos. Por ejemplo, eso de que te dejan como medio ver que Geppetto hizo a Pinocho pensando en su hijo difunto. A pesar de que no es la primera vez que vemos esto en una adaptación de Pinocho, de hecho tengo entendido que la adaptación de Guillermo del Toro va a hacer lo mismo, así que ya me veo venir las comparaciones. Sí que me pareció interesante para dar trasfondo al propio Geppetto, y también me gustó como ese mini montaje que tienen Geppetto y Pinocho juntos. O sea, no pasa eso de la película original de que Pinocho se va a dormir y al día siguiente ya lo mandan al colegio. Y también me gustó la forma de la que mostraron visualmente todo el diseño de el parque de atracciones, con esas zonas donde los niños pueden entrar en una tienda y robar o destruir un colegio, o el cartel ese de los romperrelojes que se destruía. Lucían muy chulos visualmente. Y hay que decir que esta película, a diferencia de otros remakes live action, no me aburrió en ningún momento. En ningún momento desconecté y mantuvo mi atención durante todo el metraje, que no es algo que pueda decir de muchos de estos remakes live action. Luego el CGI es irregular. En los trailers no me lucía nada mal, pero en la propia película... Me gustaron, por ejemplo, como lucen Honrado Juan y Gedeón. Gedeón en concreto ni siquiera lo hacen hiperrealista, parece un personaje sacado de una película de DreamWorks tipo El gato con botas. Y a diferencia de otros remakes live action, estos personajes sí que son expresivos, sí que gesticulan con la cara, tienen expresiones faciales. Y me gustaron gags visuales como eso que hacían de cuando Gedeón sacaba el mazo para porrear a Honrado Juan. Luego ya hay cosas irregulares. Por ejemplo, Pinocho en los primeros adelantos me gustaba como lucía, porque no lo habían convertido en una abominación hiperrealista, era literalmente el diseño de toda la vida, solo que transportado al CGI. Pero en la propia película hay cosas que me parecen muy raras. Por ejemplo, está hecho de madera, pero luego se le forman como unas arrugas en la frente cuando frunce el ceño o cuando levanta las cejas, que dan mucha grima. Y a pesar de que el detalle de que los ojos estén directamente pintados en la madera es chulo, podrían haberlo pulido más, porque por ejemplo hay puntos como cuando llora al final y cierra los ojos que parece que los ojos le han desaparecido y da algo de grimilla. Luego tienes a Pepito Grillo. Una cosa curiosa de la Pinocho original es que el diseño original de Pepito Grillo originalmente iba a parecerse más a un grillo real, pero lo fueron rediseñando poco a poco para que luciera más amigable, y al final ya ni parecía un grillo y parecía más un hombrecillo pequeñito y verde. Y en esta película intentaron mezclar a ese diseño de hombrecillo verde con
un grillo de verdad y el resultado da bastante mal rollo. Fígaro no luce mal, pero su CGI canta muchísimo y no tiene ningún sentido que lo hicieran en CGI porque literalmente no hacen nada con él. O sea, podría haber sido un gato real y el presupuesto hubiera sido menor. Y luego ya efectos como el pez ese o la marioneta esa de la que se enamora Pinocho, que ya hablaré más tarde de ella. Ese CGI es horrible, no hay por dónde cogerlo. Y la transformación en burro, sí, basta con decir que cuando apareció ese plano del niño transformado en burro, empecé a descojonarme vivo. En serio, ¿qué cojones es eso? Eso parece el remake live action del Rey Burro. Así que sí, un CGI bastante irregular. Dicho esto, a ver por dónde empiezo a enumerar los fallos, porque es que no sé ni por dónde empezar. Para empezar, todas las canciones nuevas que añaden o son súper olvidables o directamente dan un cringe que te cagas. En especial ese número musical casi reggaetonero de tango que tiene Pinocho con la marioneta esa, que me dio una vergüenza ajena tremenda. Toda esa subtrama con que Pinocho se enamora de la marioneta esa que lleva a la niña esa que tiene mal la pierna. Me pareció súper incómoda y me dio muchísima vergüenza ajena. No entiendo qué necesidad había de ponerla, además de que al final no lleva nada. Luego también la película se olvida de muchos personajes. Por ejemplo, Honrado Juan y Gedeón, que en la película original, ¿sabes? Eran una presencia durante casi toda la película. Trabajaban para tanto Stromboli como para el cochero. En esta película convencen a Pinocho para que se vaya a trabajar para Stromboli y luego desaparecen de la cinta. Ya no vuelven a aparecer ni para el cochero ni para nada más. Tienen ahí su escena y ya está. Y lo mismo con Pepito Grillo. Hay un buen trecho en el que Pepito Grillo queda atrapado en un tarro hasta que por conveniencia la película vuelve a necesitarlo y entonces de repente hay un pedrusco que empuja el tarro y hace que Pepito Grillo pueda salir de él. Pero aún así, luego cuando está en la isla con el parque de atracciones con Pinocho, tampoco puede interactuar con él porque no dejan de darle de hostias. Así que sí, la película también se olvida de Pepito Grillo. El hada madrina también, que es súper respondona, parece más el hada madrina de Shrek 2 que la de Pinocho. También aparece al principio de la película y luego se olvidan de ella. Y mientras que Stromboli me parece que luce muy bien en live action, o sea, mis 10 a ese actor, es como si hubieran cogido el personaje en 2D y lo hubieran sacado de la pantalla y lo hubieran hecho real. Pero ¿qué demonios hicieron con el cochero? ¿Ese es el cochero? Eso parece más la versión gigoló del Capitán Garfio. What the fuck fue ese cochero? ¿Y qué demonios son esos nubarrones grises con los que trabaja? Nunca te explican qué es eso. Pero de lejos, el mayor problema de toda esta película es que contradice prácticamente todos los mensajes de la película original. En la película original Pinocho era travieso. Pinocho precisamente tenía que aprender a ser bueno y era él el que pasaba de Pepito Grillo y el que decidía ir a la isla con el parque de atracciones. En esta película, Pinocho no va al colegio porque él quiere. Pinocho va al colegio, el profesor en el colegio lo echa hacia afuera y entonces es ahí cuando Pinocho decide ir al teatro. Pero Pinocho no va al teatro porque él quiere. Pinocho va al teatro porque no le dejan ir al colegio. Y luego, la isla, Pinocho no es el que decide ir a la isla. Pinocho va a la isla porque lo captura el cochero, lo mete en su coche y los chavales le hacen presión de grupo para que el propio Pinocho vaya a la isla. Y en la propia isla, Pinocho no se porta mal. O sea, no hay ningún motivo para que Pinocho se convierta en burro. Pinocho no hace nada malo en la isla. Y yo entiendo que evidentemente al ser live action no puedes poner a los niños bebiendo cerveza y fumando, pero lo que deciden hacer para mostrarlos como malos es que quieren romper relojes de cuco. Y a ver, yo lo entiendo por dónde quieren ir, porque sí, el oficio de Gepetto es que hace relojes de cuco y Pinocho se siente mal cuando ve relojes de cuco como los de su padre siendo destruidos. Pero literalmente la fijación que ponen en esto, el niño dice: oh sí, pero ¿cómo no quieres romper relojes de cuco, Pinocho? Si el deseo de todo niño es romper relojes de cuco. ¿Qué demonios fue eso? Ah sí, yo cuando era niño eso era lo que yo quería hacer. Romper relojes de cuco. ¿Qué?
Este es un Pinocho muy descafeinado, intentaron hacerlo más santurrón y al final es que se pierde por completo el mensaje de la película. Luego, otro mensaje que se pierde. En la película original a Pinocho le crecía la nariz por mentir. Ese era el mensaje. No mientas que te crece la nariz. En esta película cometen el mismo error que en muchas adaptaciones de Pinocho, como por ejemplo en Pinocho 3000, que por cierto spam le hice un YouTube, que es que Pinocho utiliza ese poder de que le crece la nariz para coger las llaves de Stromboli y salir de la jaula. Básicamente el mensaje que nos están dando no es si mientes te van a salir las cosas mal, es no mientas salvo si puedes utilizar las mentiras para salir de un aprieto. Entonces sí, miente todo lo que quieras. No, ese no era el mensaje de Pinocho. Y luego ya tenemos el tercer acto de la película, que es cuando ya la película abandona toda la lógica y a partir de aquí es que ya se vuelve absolutamente ridícula y no puedes hacer más que reírte de ella, porque es que no hay ninguna otra forma de tomarse esto. Voy a hablar de spoilers. Si no queréis que se os spoilee Pinocho por algún motivo, id a este minuto. Pinocho va a rescatar a su padre cuando descubre que se ha ido a la mar. De repente Pinocho es Jesucristo y puede flotar por el agua, puede caminar por el agua y básicamente hace snowboarding sobre el agua. Luego cuando se encuentra con Geppetto hay como esta escena que dura 1 minuto en la que Pinocho parece que está súper cerca de Geppetto, pero no deja de hablar con él mientras que no deja de acercarse y parece que es un bucle interminable, casi parece un GIF. Luego, donde monstruo en la película original era una ballena, aquí no es una ballena, aquí es un puto kaiju con texturas súper detalladas que no entiendo qué necesidad había de ponerle todo ese detalle en los dientes y que tiene alas y tentáculos y se ríe con una risa malvada. O sea, no les valía solo con ponerle tentáculos, no, también tiene que tener una risa malvada. Pinocho de repente se convierte en Dash de los Increíbles y utiliza los pies como para propulsarse y mover la barca de Geppetto para salir de la boca de monstruo. Y luego, de la nada, la película se saca que el arco de Geppetto con Pinocho era que, oh Pinocho, lo siento si alguna vez te hice ver como que no eras perfecto, como que no eras el hijo que yo quería tener. En plan, ¿en qué momento sucedió eso? ¿Cuándo pasó que Geppetto se mostrara reacio ante Pinocho? En ningún momento. Es ahí como una especie de conflicto que se sacan del culo aquí al final porque tenemos que tener una resolución emotiva padre-hijo entre los dos, a pesar de que es algo que en ningún momento en toda la película se ha mencionado. No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Así que sí, eso es el remake live action de Pinocho. De nuevo, se agradece que, a diferencia de con otros remakes live action, intentaran recapturar esa magia de la película clásica. Y aún sabiendo que ha habido gente que sin duda alguna ha puesto su esfuerzo y su pasión en esto, yo lo siento, pero es que lo veo y lo siento como algo muy manufacturado. Hay momentos buenos, por ejemplo la escena de Sin hilos yo me sé mover, las interpretaciones de Gedeón, Honrado Juan y Stromboli no están nada mal, y la Isla de las Tentaciones luce bastante chula visualmente. La película tiene sus cualidades y tiene sus momentos buenos, pero a la vez también es un Pinocho que se siente increíblemente descafeinado. Contradice los mensajes de la película original. Muchos de los cambios que añade o son muy ridículos o directamente no tienen sentido alguno. Se olvida de personajes como Pepito Grillo o los antes mencionados Honrado Juan y Gedeón, e incluso el CGI, a pesar de que sí puede tener sus momentos, luce muy irregular. No es tan malo como otros remakes live action, pero está lejos de ser una buena película y mucho menos una buena adaptación de Pinocho. A este Pinocho de Disney de 2022 le doy 2 quesos de 5. En fin, menos mal que en nada ya llegará la versión de Guillermo del Toro para quitarnos el mal sabor de boca. Estoy preocupado por la obesidad infantil, Geppetto. ¿Qué podemos hacer? Que Pinocho cante contra la comida chatarra. ¡Canta, Pinocho! No coman comida chatarra porque hace muy mal y les duele la guata. Hola amigos, les habla su amigo Super Pinocho 3000.